Esta es una producción de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula presenta José Cárdenas Informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas Informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el martes 21 de septiembre. Por cierto, es el Día Internacional de la Paz y el Día Mundial del Alzheimer. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta emisión informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. A nombre de Carlos Urdiales, nuestro coordinador migrante. Carlos, buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Y pacifista también, como los técnicos del equipo que encabeza Álvaro López al frente de los controles de radio, Ariana Reyes allá en Telefórmula Universidad, junto con Enrique González, Isaac Jiménez en el switcher, Miguel Guevara y Claudia Hernández en el playout y Juan Carlos González junto con Gabriela Castro en el generador de caracteres. Todas y todos, Pepe, pendientes, listos y muy atentos. Sí, todos los que dicen, cada vez que iniciamos este esfuerzo informativo, citando a Rosa Isela Rodríguez, que ya se vuelve clásica, la secretaria de Seguridad Pública Federal, no vamos a ganar la guerra, vamos a ganar la paz. Así piensa en su filosofía este equipo de trabajo. Hay mucha información y estamos trabajando para tenerla puntualmente para usted, completa y copeteada, por supuesto, comenzando por el tema que más nos conmueve a estas alturas. Me refiero a la crisis humanitaria que se ha generado en la frontera entre Coahuila y Texas, concretamente entre Ciudad Acuña y Del Río, Texas, a donde siguen llegando migrantes, en su mayoría haitianos, que están buscando el sueño de ser recibidos por Estados Unidos, y esto ha generado una verdadera crisis. Vamos con Ricardo Romero de RCG Media de Coahuila. Él está en Ciudad Acuña, muy enterado de toda esta situación, porque siguen fluyendo la cantidad de haitianos que esperan ser recibidos en Estados Unidos, haitianos que han sido materialmente engañados con intereses de toda índole perversa. Ricardo, gracias por esta colaboración, te escuchamos, buena tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, así como lo mencionas, han llegado hasta esta frontera, de acuerdo a las últimas cifras que presentan las autoridades, tanto de México como de los Estados Unidos, un promedio de 16,000 haitianos en los últimos 12 días. A partir del viernes 10 de septiembre, bueno, pues empezaron a contabilizar por allá de algunos 156 haitianos. Al viernes que acabamos de pasar, el viernes 17, bueno, pues ya el mayor de las ciudades del Río, Texas, contabilizaba alrededor de 16,000. En una semana fue cuando se recrudeció precisamente esta situación migratoria aquí en la frontera de Acuña, Coahuila y del Río, Texas. Son migrantes que vienen peregrinando materialmente, obviamente después de abandonar su país, han atravesado Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, y ahora están en México y buscan ansiosamente, desesperadamente obtener refugio en el suelo estadounidense. Esto ha detonado la alerta humanitaria y la alerta migratoria. Efectivamente, así como lo mencionas, tan es así que hoy aquí en Coahuila recibió al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en la ciudad de Piedras Negras, una ciudad que se ubica a 89 kilómetros de distancia de Ciudad Acuña, y de igual forma Del Río, Texas, recibió a su gobernador Greg Abbott, donde, bueno, pues arremetió contra el gobierno de Joe Biden en el sentido de que han sido malas las prácticas migratorias que ha ejecutado el gobierno de los Estados Unidos, que permitió hoy esta situación que se está viviendo aquí en Acuña y Del Río, Texas.
Hay mucha incertidumbre sobre la reapertura de este puente fronterizo que es desde luego clave para todos los temas de la vida económica en esa zona a ambos lados de la frontera. Se está buscando cómo proteger a la población migrante que está llegando por oleadas, como tú lo dices, son miles y miles ya, son, dices, en las últimas 3 semanas cerca de 16,000 los migrantes, pero también hay alertas encendidas en Reynosa y en Matamoros, porque también están arribando caravanas de migrantes. Así es, efectivamente, la condición económica aquí para Ciudad Acuña, que desde el viernes anterior, el viernes 17 a las 6 de la tarde, las autoridades del CBP de los Estados Unidos decidieron cerrar el paso hacia los vehículos que provienen de la ciudad de Acuña hacia la fronteriza ciudad de Del Río. A igual forma, lo que es el Servicio de Administración Tributaria, la Dirección General de Aduanas decide hacer lo mismo. Ya se cumplen 92 horas del cierre total del puente internacional, que tenía aproximadamente 36 horas de jamás haber cerrado sus puertas, aún en las contingencias más graves que se pudieran presentar. Hay una alerta, como se dice, en la situación económica, porque la industria maquiladora, que es el pilar más importante económico de esta frontera, bueno, pues ahora tiene que recorrer los kilómetros de Acuña a Piedras Negras, cruzar la frontera hacia Iglepaz y regresarse hacia Del Río, Texas. Esto por minutos son pérdidas que se pueden contabilizar millonarias en la industria maquiladora. Pues te agradezco mucho la información de la situación que prevalece en este momento, Ricardo. Estaremos en contacto si nos permites. Claro que sí, aquí estaremos al pendiente. Estaremos al pendiente. Esto del lado de Ciudad Acuña, Coahuila, donde se encuentra justamente Ricardo Romero de RCG Media de Coahuila. Pero ¿qué pasa del lado de Del Río, Texas? Allá se encuentra Francisco Villalobos, enviado especial de Grupo Fórmula. Francisco, buenas tardes. Tengo entendido que el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, está amenazando a los migrantes haitianos con cerrar la frontera definitivamente. Adelante, Francisco. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Te saludo con cariño. Muy buenas tardes. Aquí del lado tejano de esta crisis, y en efecto, como bien mencionas, el gobernador Greg Abbott se dio una vuelta allá, ¿cómo se llama? Donde están los migrantes pegaditos abajo del puente que conecta Acuña con Del Río, Texas. Y cierto, o sea, no solamente le felicitó a los oficiales de inmigración, a los oficiales de la Guardia Nacional por su trabajo que calificó como loable en situaciones increíbles, y por supuesto que el gobernador republicano Greg Abbott no condenó el uso criminal de los caballos. Las imágenes que vimos ayer por Grupo Fórmula de cómo utilizar los caballos y a punta de latigazos querer controlar a oficiales blancos a inmigrantes negros, y es precisamente esa imagen, el contexto de este estado que ha sufrido muchísimo el racismo durante toda su historia, Pepe, le dio la vuelta al mundo. Te comento que ya hay la mitad de inmigrantes que hubo cuando comenzó esta crisis, se reportan cifras oficiales de 6,000, ya el 50% de estos 6,000 que se han ido, porque antes eran 12,000 los que había, la mitad se han ido de regreso a sus países de origen, la gran mayoría a Haití, y te comento que vienen muchísimos, no tengo el nombre confirmado cuántos son, pero son por lo menos 5 autobuses que salieron el día de hoy de Del Río, Texas, a hacer el viaje de más de 10 horas en carretera hasta Houston, Texas, donde serán acoplados en serán colocados en un refugio, y también dado casas de apoyo para que tengan casa hogar, lugar donde vivir, y estamos hablando predominantemente mujeres embarazadas, menores de edad y mujeres también, y todos, la gran mayoría, haitianos, Pepe. Ha dicho con tono amenazante el gobernador de Texas que cualquiera que intente cruzar hacia su territorio va a recibir una respuesta violenta. Es donde tú subrayas que él no vio con malos ojos que agentes de la patrulla fronteriza montados en corceles blandieran las riendas a modo de látigos y los trataran auténticamente como animales. Prácticamente les aplaudió, Pepe, pero por el otro lado, el lado federal, a los que sí les importó esas imágenes, ya hay una investigación formal en contra de esos dos oficiales. También el gobierno de Biden mandó a agentes de la oficina de buenos estándares y también de profesionalismo, no sé la nomenclatura en español, exactamente cuál es, pero son gente que son de servicios internos del Departamento de Seguridad Nacional, precisamente para estar presentes y asegurarse
que este tipo de maltrato no se vuelva a suceder. Eso lo dijo Alejandro Mayorkas, hijo también de inmigrantes, hijo de refugiados cubanos, y él precisamente le indignó en lo particular y en lo personal este trato. Por el derecho de cerrar la frontera, Pepe, el gobernador de Texas no tiene autoridad legal para cerrar la frontera. Eso solamente lo tiene el gobierno federal y no tiene ninguna intención de cerrarlo. Está diciendo el gobernador, exigiéndole al presidente Biden la declaración de emergencia para esa zona, acusando que el gobierno de la Casa Blanca no ha tenido respuesta tras la carta que Abbott envió para solicitar ayuda con toda urgencia. Gracias, Francisco Villalobos, gracias por este reporte. Seguimos al pendiente, Pepe. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Profundizando un poco más en lo que nos ha informado Francisco Villalobos, efectivamente, Alejandro Mayorkas ha dicho a nombre del gobierno de Estados Unidos que se va a resolver la crisis migratoria en 48 o a lo sumo en 90 y tantas horas, y condena las agresiones contra los centroamericanos, agresiones de las que el mundo ha sido testigo gracias a las fotografías que comenzaron a circular y los videos también desde el domingo pasado, desde hace un par de días. Armando Guzmán, tú estás en Washington. ¿Cuáles son las novedades a este respecto? Porque tengo entendido que el líder de la mayoría demócrata en el Senado ha reprochado al gobierno de Biden esta deportación masiva de migrantes haitianos retenidos en la frontera con México y pide acabar con políticas de odio, de xenofobia, por supuesto. Es lo que dice Alejandro Mayorkas, quien asegura que en 48 o 96 horas esta crisis migratoria podría mejorar sensiblemente. Armando, buena tarde. Buenas tardes, Pepe. Alejandro Mayorkas viene prometiendo eso mismo hace varios meses y hasta hoy este tipo de situación no se ha corregido. Ahora, lo que hay que decir también es que Greg Abbott, el gobernador de Texas, tiene la meta puesta en ser candidato presidencial el año próximo, y entonces él hace este tipo de declaraciones en que va a usar la fuerza, porque él sabe que este tipo de cosas vende en el Partido Republicano, y lo que él está tratando es recoger a la gente que votaba por Trump. Para él es uno de muchos que están haciendo eso para el 2024. Habiendo aclarado este tipo de situación, lo que ocurrió con Alejandro Mayorkas es que él fue primero a Del Río a prometer que esto se iba a terminar pronto, después vino al Congreso, porque en el Congreso están muy molestos, porque hace varios meses que el presidente, la vicepresidenta y el mismo Mayorkas vienen prometiendo que esto se va a terminar y no se termina, y la crisis en la frontera con México continúa. Y ahora Alejandro Mayorkas el día de hoy dijo que más que ser un asunto determinado por su departamento, por la Secretaría o el Departamento de Seguridad Nacional, él lo que estaba haciendo era rechazando inmigrantes, porque esa era la regla 42 que había puesto los Centros de Control de Enfermedades, que no fue más que un pretexto de Donald Trump para impedirle la entrada a la gente. Todo esto hizo que los senadores estuvieran verdaderamente irritados con él. Y hay uno en particular, Ron Johnson, con quien tuvo un encontronazo. El senador Johnson lo trató muy mal, lo puso en su lugar y le dijo varias cosas. Una de ellas fue que de los 130,000 personas que hasta ahora habían sido desplazadas, que él quería saber cuántas habían sido puestas en aviones de regreso a Haití, cuántas habían sido regresadas al lado mexicano y cuántas habían sido regadas por la Unión Americana, y que quería números. Eso es lo que le exigía esta mañana a Alejandro Mayorkas, que lo que fue a hacer al Congreso es a prometer que este tipo de cosas ya no iba a suceder. Pero como ha perdido tanta credibilidad, entonces por eso lo trataron en la forma en la que lo hicieron. Déjame mostrarte el diálogo que hubo entre el senador Johnson, que lo que le pedía eran números, y la falta de números y de estadísticas que tenía el señor Mayorkas, que como secretario de Seguridad Nacional debió haber tenido esa información en las manos rápidamente para responderle no solamente al senador Johnson, sino a todos en el Senado. Y este fue el encontronazo que hubo entre ellos. Aquí está. Do you honestly believe that our borders are closed?
¿Usted honestamente cree que nuestras fronteras están cerradas? Senador, sí, lo creo. Del 1.300.000 personas que hemos arrestado, ¿cuántos de ellos han sido regresados a su país? ¿Cuántos de ellos han sido solo detenidos? ¿Y cuántos de ellos han sido dispersados por todo el país? Y quiero que me dé números. Senador, me complacerá proporcionarle esas cifras. Las quiero ahora. ¿Por qué no tiene la información ahora? Senador, no las tengo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tienes esa información básica? Y la verdad de las cosas es que el senador Johnson tenía razón. Este tipo de información la debía tener el secretario de Seguridad Nacional en la mano y lista para ser dada a conocer. Esta es la situación. La verdad es que hay una irritación muy grande. Te decía yo ayer que había una irritación muy grande en Washington, en el Congreso también, acerca de la forma en la que se ha tratado o maltratado o no siquiera resuelto la situación migratoria. Y lo único que estamos viendo son las chispas de lo que está sacando la desesperación de que esto esté durando tanto tiempo. Y después de que la situación en el lugar de los hechos esté siendo tan mal manejada, Pepe. Pues muchas gracias, Armando. Gracias por esta crónica desde la capital de Estados Unidos, donde ya son las 7 de la noche con 15 minutos. Estaremos en contacto permanente. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Por cierto, Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, Hoy dijo con toda claridad que los migrantes centroamericanos y haitianos que pretenden llegar a los Estados Unidos a buscar refugio político son engañados con la promesa de recibir la ciudadanía estadounidense. Les están tomando el pelo, hombres perversos que abusan de ellos, les quitan su dinero y los dejan a su suerte literalmente a morir. En Estados Unidos, DHS dio a conocer el 3 de agosto que se amplían los plazos, los términos de tiempo hasta el 2023 de un programa que se llama TPS. Quiere decir, es una decisión de Estados Unidos que tiene que ver con personas de origen haitiano que viven en Estados Unidos, que están haciendo trámites migratorios. O sea, lo que hicieron las autoridades de Estados Unidos fue ampliarles el tiempo para hacer su trámite. Pero los dirigentes de estos conglomerados de refugiados en Brasil y Chile les dijeron: aquí en los Estados Unidos rápido, para que a ustedes les den también el beneficio de esta disposición. Pero es para personas que ya están en Estados Unidos, no que lleguen. Es lo que dijo el secretario de Relaciones Exteriores. Esta gente está siendo engañada después de este peregrinar a través de tantos países. Los mencionaba hace un momento. Imagínense venir desde Chile, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y ahora cruzar por México. Hoy el canciller Ebrard comentó que tuvo una conversación telefónica con el secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para hablar sobre este flujo migratorio de los haitianos que están llegando desde Brasil y desde Chile, en lo que es evidentemente una verdadera crisis de carácter humanitario. Esa es la situación que más nos ocupa y más nos preocupa en este momento. Si me permite, después de una pausa muy breve, le voy a informar las declaraciones de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, Rosa Isela Rodríguez, hoy, luego de comparecer ante el Senado como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del presidente López Obrador. Fue donde dijo Rosa Isela Rodríguez: no venimos a ganar una guerra, refiriéndose a la violencia y a la seguridad, venimos a ganar la paz. En un momento, detalles. Ayer informamos a usted ampliamente de esta explosión ocurrida en Salamanca, Guanajuato, que terminó con la vida del propietario de un restaurante, un bar, un centro de reunión, y de su gerente. Cuando ellos fueron llamados a la puerta por un par de mensajeros, un hombre y una mujer, les llevaban un regalo. Cuando abren el regalo, explota la bomba y mata a los dos, a quien iba dirigido el regalo y a su gerente, y causó heridas a 5 personas, de las cuales 3 todavía están sumamente graves. Ayer, entre las muchas informaciones que surgieron sobre este hecho ocurrido el domingo, pasadas las 5 de la tarde, allá en Salamanca, Guanajuato, el gobernador del estado, Diego Sinoé Rodríguez, dijo que se trataba de un acto de terrorismo. Bueno, pues hoy Diego Sinoé
se retracta y descarta que se haya tratado de un acto terrorista en Salamanca. Fue, dijo, un ataque dirigido. Autoridad. En este caso, como lo dije ayer, todas las líneas de investigaciones están abiertas. Lo que sí es claro ya al paso del inicio de estas investigaciones es que es un ataque dirigido. Efectivamente, no fue un caso aleatorio, es decir, esto nos descarta el acto terrorista como tal, porque no fue un caso que haya sido aleatorio a la ciudadanía, sino un caso dirigido, buscando a una persona, preguntando por ella, y es a quien iba a dirigir este ataque. Al final, esto pues abre una línea muy clara de homicidio, evidentemente. Sí, eso lo hablábamos ayer con Sofía Huet, la secretaria ejecutiva de seguridad en el gobierno de Guanajuato, y nos decía que estaban indagando diversas líneas de investigación. Desde luego, vínculos con el narcotráfico, aunque familiares. Entrevistamos a uno de los hermanos de Mario Alberto Hernández, de Mauricio Salvador Romero Morales, quien falleció, y nos decía, todo esto puede deberse seguramente a un tema de extorsión. Hoy el gerente Mario Alberto Hernández Cárdenas y Mauricio Salvador Romero, ambos fueron ya sepultados allá. Ayer hablábamos con Eddie Romero Morales, hermano de Mauricio Salvador, y nos decía eso, que se trataba de un hecho vinculado con los temas de extorsión, sobre lo cual están trabajando e investigando. Hoy, sobre el tema de la violencia, de la inseguridad, compareció ante el Senado de la República Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. Y compareció para decir que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no llegó para ganar la guerra, sino para ganar la paz. Israel Aldave, tú estuviste en la comparecencia. Adelante, buena tarde. Sí, así es, Pepe Cáceres. Muy buenas tardes. Arropada por los secretarios de Gobernación, la Defensa, Marina, el comandante de la Guardia Nacional y hasta el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, compareció Pepe en un hecho inédito por arropamiento que le dieron los integrantes del Gabinete de Seguridad ante el Pleno del Senado de la República. Aquí, Pepe, se llevó a cabo una comparecencia ríspida, llena de críticas. De entrada, Pepe recibió un singular regalo, el libro del Padrino, el ejemplar de este clásico del cine y de la literatura. Se lo obsequió y utilizó la panista Lili Telles para ejemplificar, aseguró, el contubernio entre el gobierno federal y la delincuencia organizada. Estamos ante una desactivación frente al crimen organizado y la Guardia Nacional es el grupo de decanes más caro que ha tenido este país. Abrazos, no balazos. Es la cínica confesión de que la 4T entregó la plaza a cambio de quedarse con el poder político. Tanta era su ambición que doblaron las manos frente al crimen organizado. Le voy a entregar un libro que trata sobre una relación entre el poder político y el poder del crimen organizado, precisamente entre abrazos y balazos. Les voy a mandar un ejemplar a ustedes también. Tengan para que se entretengan, senadores. Así, Pepe, la entrega de este singular obsequio. Además, también la panista cuestionó durante 10 minutos los pocos resultados que ha dado la estrategia de abrazos o no balazos por parte del gobierno federal. Por su parte, el emesista Juan Cepeda también, Pepe, cuestionó estas cifras que la funcionaria federal aseguró en las que se avanza para devolver la paz y la tranquilidad a los mexicanos. ¿De qué país habla? Le cuestionó el senador del Movimiento Ciudadano, porque en México, señaló, se registran actos terroristas, como llamó a lo ocurrido recientemente en Salamanca, Guanajuato. También dijo que se ejecutan civiles. El narco está inmiscuido en la política y se humilla a las Fuerzas Armadas cuando el crimen organizado incendia sus cuarteles. ¿Qué país es aquel donde pueden llegar con total impunidad a lugares públicos y a perpetrar auténticas matanzas? ¿Qué país es aquel donde ya estamos viviendo auténticos actos de terrorismo, como el ocurrido hace un par de días, donde al abrir un paquete estalla una bomba? ¿Qué país es aquel donde se denuncia la intromisión del narcotráfico? ¿Qué país es aquel donde se abusa de las Fuerzas Armadas, sacándolas de su principal función, que es la soberanía nacional, y se les expone a combatir delincuentes con la orden
de que no pueden usar las armas. Además, Pepe, el senador del Movimiento Ciudadano, dijo que la realidad supera los discursos por parte del gobierno de la República. En su exposición, Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad, afirmó, Pepe, que se está avanzando en materia de combate al crimen organizado. Reportó que delitos como el secuestro disminuyeron 46.6%. También el robo a vehículos, a transporte, a casa, a transeúnte y a negocio, así como hidrocarburos, pero también reconoció, Pepe, el aumento de feminicidios en 11%. Ante la lluvia de críticas por parte de los legisladores de oposición, la funcionaria federal respondió de esta manera. Y la paz sí se construye con más abrazos, con más cordialidad, con más civilidad, con más hermandad. Y como lo he dicho, no venimos a ganar una guerra, venimos a ganar la paz. Y les quiero decir, abrazos, no balazos, no significa que estemos cruzados de brazos. Ahí, Pepe, el discurso por parte de la secretaria de Seguridad a la encargada de esta cartera por parte del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Contundente fue, dijo que ellos no vienen a ganar la guerra, sino a ganar la paz. Hubo defensa también, por supuesto, Pepe, por parte de los senadores de Morena. Malú Mitchell calificó al actuar de los panistas durante esta ríspida comparecencia como una mala actuación y solamente un show de televisión. Rosa Isela Rodríguez, Pepe, se comprometió a trabajar de manera coordinada con el Poder Legislativo para que se pueda avanzar en las leyes que se necesitan para poder cerrar el avance del crimen organizado en todo el territorio nacional. Fue larga esta comparecencia, Pepe, en donde, por supuesto, pues no hubo ninguna referencia, ni en preguntas, ni en las respuestas por parte de la funcionaria federal respecto a esto acontecido. Tú ya lo señalabas, Pepe, pues acto que ha sido calificado como terrorista por parte de los legisladores de oposición, ocurrido recientemente en Salamanca, en el estado de Guanajuato. Pepe, parte de lo ocurrido esta tarde aquí en esta comparecencia inédita por el acompañamiento que le dieron los funcionarios del Gabinete de Seguridad a la titular de este ramo, Rosa Isela Rodríguez, aquí en la Cámara Alta, Pepe. Gracias Israel Aldave. Entiendo que no mencionó para nada el tema de la violencia contra periodistas, lo que ha convertido a México en el tercer país más peligroso del mundo para este ejercicio profesional de la información. Pero dejémoslo así, mientras ella estaba hablando, Israel, un artefacto explosivo fue localizado en la zona centro del municipio de Apaseo el Alto, Guanajuato, fronterizo materialmente con Querétaro, y esto originó la movilización de autoridades de diversos órdenes de gobierno. Cierto, muchos son los dichos, pocos son los hechos que dan como resultado la inquietud, el miedo, la tensión. Estos hechos a los que me refiero ahora se registraron apenas en las inmediaciones de la calle de Francisco Javier Mina, y luego se reportó un artefacto tirado afuera de una casa al 911 de emergencias en la Dirección de Seguridad. De acuerdo con los primeros reportes llegados de Apaseo el Alto en Guanajuato, el explosivo estaba al interior de una caja cerca de un árbol, lo que causó alerta entre los habitantes de la vialidad. Afortunadamente no causó víctimas. La secretaria dice que abrazos no balazos, pero no estamos cruzados de brazos. Pues no. Pero ahora sigue la tensión y el miedo, sobre todo en Guanajuato, donde la violencia está materialmente reinando, mandando, ordenando la conducta, rigiendo la conducta de los habitantes de las zonas. Te agradezco mucho la información, Israel, y estaremos en contacto. Continuamos pendientes, Pepe. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sobre este tema de los periodistas, hoy la empresa Encol hizo un estudio en donde llega a la conclusión de que México ocupa el tercer lugar mundial en cuanto al asesinato de periodistas. Tercer lugar, solamente abajo de Irak y Siria. Dos países que vivieron recientemente guerras civiles y ocupación militar. México está en el tercer lugar. Está en la línea telefónica Heidi Osuna, la directora de Encol, a la cabeza de este estudio que nos pone verdaderamente en ridículo mundial. Estamos contigo, Heidi. Peligroso asunto el que revela tu encuesta a través de Encol. Muy buenas tardes y gracias por tomar la llamada. Hola, Pepe, buenas tardes.
Miren, ENCOL, juntamos alguna información del Comité de Protección de los Periodistas, de Reporteros Sin Fronteras y del artículo 19 para elaborar este informe sobre la libertad de expresión que está en riesgo en México. Y como bien decías, México es el tercer país más peligroso para los periodistas en el mundo, solo por abajo de Irak y Siria. ¿Cuáles son las cifras que tú tienes, Heidi, para hablar para hacer esta afirmación de este tamaño, de acuerdo con los datos que dices obtuviste a través del Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros Sin Fronteras y de artículo 19? De enero estas cifras son de enero de 2000 a septiembre de 2021. En México actualmente hay 142 periodistas asesinados en este periodo. Pueden ver, a veces hay muchas críticas en donde dicen que es muy bajo comparado con la violencia en México, pero ya que lo ponemos a nivel mundial, ¿cómo estamos? Estamos muy mal. Solamente por debajo de dos países que han vivido guerras y ocupaciones largas y guerra civil larga también. En este lapso de tiempo hablas tú de 142 periodistas asesinados y en ese mismo lapso Colombia está muy lejos, está en segundo lugar con 60 periodistas muertos, mucho menos de la mitad en México. En tercer lugar Brasil, que tiene prácticamente 50 informadores asesinados. Sí, en el continente americano ocupamos el primer lugar, en el segundo lugar está Colombia, pero muy, muy por debajo de México. Y mira, algo que me gustaría destacar es que están muy focalizados los asesinatos de los periodistas, están focalizados en 5 estados principalmente. Veracruz con 30 periodistas asesinados, que esto corresponde al 21%, y después Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas y Chihuahua con casi 10%, ¿no? 9.9 y 9.2%, y de ahí ya baja significativamente de 13 periodistas asesinados en Chihuahua a 6 periodistas en Sinaloa, 6 en Sonora, 5 en Michoacán. Los estados con menos periodistas asesinados son Chiapas, Nayarit y San Luis Potosí. Ahora, periodistas de ¿cuáles medios? ¿De los medios impresos, de los medios digitales, de la radio, de la televisión? Mira, clasificamos justamente a estos periodistas asesinados y la mayoría de ellos estaban en medios impresos. 58% de ellos ejercían su labor en medios impresos. Por internet 17.6 y por radio mismo número 17.6 y en televisión 6.7. Algo que me llama mucho la atención es que todos podemos pensar que la inseguridad y que los asesinatos a estos periodistas es por cuestiones de narcotráfico y de seguridad. Entonces vimos qué son los temas que ellos cubrían. Y de los periodistas asesinados en México, principalmente cubrían 37% seguridad y narcotráfico, pero un muy alto número cubrían política, 32.8. Lo que podemos decir es que en México hoy hablar y escribir sobre política es peligroso. 32.8 de los periodistas asesinados escribían sobre política. 22.7 sobre crimen y nota roja, que son temas que no están relacionados con el narcotráfico y la seguridad, pero son temas, digamos, como de violencia municipal y de robo, asalto, y bueno, 3.4 de derechos humanos, 2.5 de cultura. Pero si vemos, está focalizado en seguridad y narcotráfico con 37% y prácticamente 33% en política. Pues te agradezco mucho que nos hayas permitido asomarnos a este trabajo de ENCOL sobre el trabajo periodístico en México, que convierte a nuestro país en el tercer país más peligroso del mundo para ejercer el oficio de la información y el más peligroso de toda América, y sobre todo peligroso sobre todo para aquellos periodistas que cubren información de seguridad y narcotráfico y que cubren información de política, también crimen y nota roja. Son hechos, no palabras, no buenos deseos, no son abrazos, tampoco son balazos, son realidades que no se pueden borrar. Te agradezco mucho, Heidi Osuna, el haber podido conversar contigo unos minutos sobre esto. Gracias a ti, Pepe. Buena tarde. Que te vaya muy bien, muy buena tarde. Gracias, Heidi Osuna, la directora general de ENCOL, con este estudio. ¿Tú tienes algo más sobre el tema de Ayotzinapa que hoy se reveló, Carlos Rudiales? Una de las cicatrices más profundas, Pepe, en los últimos años, en términos precisamente de inseguridad, de impunidad, y por las distintas cuestiones que vengo señalando, es decir, hubo muchas irregularidades, hubo pérdida de evidencia, destrucción de evidencia,
Obviamente han muerto varios o muchos de los testigos que en su momento pudieron aportar elementos para poder avanzar más en la investigación, pero frente a esos desafíos son los que nosotros nos encontramos con la finalidad de seguir trabajando hacia adelante. Dice el fiscal que el anterior gobierno, el de Enrique Peña Nieto, sustentó la verdad histórica de manera ilegal, por lo tanto continúan alistando más acciones penales al respecto. Pero el eje central de la verdad histórica, Pepe, el de la incineración, el de la ejecución e incineración de los cuerpos de los normalistas, esa no cambia. Si acaso un poco de lugar, pero la teoría sigue siendo la misma a 7 años. El próximo viernes, el presidente de la República se va a reunir con los padres y familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. El 26, madrugada del 27 de septiembre de 2014, van a ser 7 años. Recuerdo muy bien que el presidente, cuando llegó al poder, se comprometió a 100 temas que tendría que resolver. Ha presumido que el 98% de los temas están resueltos, dice el presidente, pero ha subrayado que justamente el tema de Ayotzinapa es uno de los grandes pendientes del gobierno federal. ¿Me permite una pausa, por favor, unos minutos, para regresar con el doctor Francisco Moreno? Queremos conversar con él. Él es director de la línea de medicina interna del Hospital ABC, uno de los médicos expertos en el tema de la pandemia de COVID-19, en fin, y a quien le queremos preguntar si, de acuerdo con lo que dicen las autoridades sanitarias del gobierno federal, vamos a la baja, tremendamente a la baja en tema de contagios, y estaríamos asomándonos al final de la pandemia. Esperemos que un experto que sí sabe de esto nos lo pueda explicar brevemente después de una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Saludamos con muchísimo gusto al doctor Francisco Moreno. Él es director de la línea de medicina interna del Hospital ABC, un hombre que desde hace 17 meses no para en analizar y en estudiar y en informar todo lo que ocurre en relación con la pandemia y el combate al COVID-19. Doctor Moreno, gracias por aceptar la llamada. Muy buenas tardes, mucho gusto. Gracias, Pepe, al contrario, un honor estar contigo y con tu auditorio. Gracias, Paco. Te estamos molestando hoy porque por la mañana en el llamado Pulso de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal, dijo que México suma 8 semanas de reducción de la pandemia de COVID-19. Te lo pongo tal y como lo dijo. Cuando cumplimos ya 8 semanas de reducción de la epidemia. Abrimos la semana con una reducción de 25% y la tendencia continúa. Y lo mismo en la hospitalización, continuamos viendo esta tendencia de desocupación de los hospitales COVID y esto también se mantiene en una tendencia sostenida en todo el territorio nacional. ¿Qué comentario, Paco, te merece esta afirmación del subsecretario López-Gatell? ¿Podríamos leer entre líneas que el gobierno federal tiene fe en que estamos al final del túnel? Pues daría la impresión de que sí, evidentemente estamos teniendo un descenso después de esta tercer repunte. Preocupa un poco que la semana pasada fue un poco sui generis en el hecho de que hubo fiestas patrias y sabemos que los datos en esos días pues no son siempre completos y que me preocuparía que en esta semana aumentara un poco el número de casos de rezagados que no se contabilizaron por tener esos días. Pero sí lo que vemos nosotros en el hospital es que ha habido al menos una disminución en el número de casos, de nuevos casos, de ingresos, y bueno, esperemos que este repunte esté pues llegando hacia un descenso y que no haya un cuarto repunte, ¿no? Porque lo que no podemos asegurar es que ya se acabó, que después de este repunte se acabó la pandemia. Hay que estar preparados y seguir con las medidas y tratar de vacunar a más personas para que realmente encontremos, sí, la luz al final del túnel, pero del túnel real, del túnel verdadero. ¿Tienes esperanza de que
algún día pronto, quiero decir, en cuestión de meses, podamos dar por terminada la pandemia o falta mucho? Es una ilusión, es ingenuo pensar esto. Mira, yo creo que el virus va a estar, el virus no se va a ir. Lo ideal es que el virus se vuelva un virus menos agresivo, más un virus respiratorio de estos que tenemos muchos en la comunidad y que no produjera casos graves, ¿no? Ese es un escenario pues, optimista. Mi amigo Alejandro Macías es muy partidario de ese escenario y la verdad me gusta platicar con él porque me da ánimos. El otro escenario es que esto no se controle de una buena forma y apareciera una variante más complicada que tuviera más agresividad. Eso depende de la suma de medidas preventivas con una vacunación pues en todo el mundo, porque desafortunadamente los países pobres pues, han recibido tan solo el 3% de las vacunas que se han aplicado en el mundo. ¿Podemos esperar otro repunte entonces, ahora que viene la temporada del invierno? Sí, yo creo que esa va a ser realmente lo que va a definir cómo se va a comportar la pandemia en un futuro. Si en este invierno tenemos otro repunte, pues entonces lo que vamos a estar teniendo son picos y valles y esos picos, pues desafortunadamente son picos en donde se llevan y cuestan muchas vidas. Si este invierno logramos tener un invierno tranquilo, ojalá y ya otra vez empecemos a no tener el problema de que no hay vacunas de influenza, porque no llegan las vacunas de influenza que deberían haber llegado, para tratar de mitigar lo más posible pues el peligro que existe de infecciones y de infecciones graves que pues nos tiene como nos ha tenido. Si logramos pasar este invierno de una manera mucho más tranquila que lo que pasamos el año pasado, creo que entonces sí, estaremos viendo la luz al final del túnel. Ahora dime, Paco Moreno, ¿crees tú que mucha gente nos pregunta que si se pueden mezclar vacunas? Conozco un par de personas que han mezclado vacunas. ¿Tú lo recomendarías eventualmente? Mira, la combinación entre Pfizer y AstraZeneca prácticamente ya se demostró en Europa por cuestiones más políticas que por otra situación, sí funciona, porque muchos países pues ya no quisieron aceptar AstraZeneca por la cuestión del Brexit y entonces recibieron una de AstraZeneca y una de Pfizer y lo que está resultando es que es una combinación efectiva. En otros países, Argentina, por ejemplo, nunca llegó la segunda dosis de Sputnik y entonces están combinando una vacuna Sputnik con otra vacuna. En República Dominicana están combinando la vacuna de Sinovac con Pfizer. Da la impresión de que sí se puede mezclar. Ahora, todavía no están los estudios como para poderlo recomendar y tampoco es conveniente que la gente tome sus propias decisiones porque pues los mismos médicos no conocemos cuáles son los efectos colaterales de una combinación en particular. Y lo que creo que se debe hacer es esperar a los resultados que está viendo cada día, pues por la necesidad de muchos países de que no tienen las segundas dosis del primer biológico. Esto, Argentina es el ejemplo clásico. Pero pues es una buena noticia lo que mostró AstraZeneca y Pfizer, porque pues permite que con tantas vacunas pudiera haber mezclas con lo que se pudiera completar esquemas de vacunación, que por cierto, con una vacuna única, una dosis como la de Johnson & Johnson o con la de CanSino, parece ser insuficiente. O sea, las vacunas monodosis parecen no ser eficientes. Sí, hoy por cierto está Johnson & Johnson está asegurando que dosis de refuerzo en su vacuna, que era originalmente de una sola dosis, proporciona una fuerte respuesta inmune, doctor. Así es, pero es lo que realmente estamos viendo, que esas que se habían vendido como la posibilidad de ser una monodosis, pues tanto CanSino, que no presenta resultados, pero que dice que es probable que a los 6 meses necesiten un refuerzo, como ahora Johnson & Johnson, pues están demostrando que realmente las vacunas pues necesitan al menos 2 dosis, como la mayor parte de los otros biológicos. ¿Y una tercera dosis, doctor, tú la recomendarías? No, yo creo que una tercera dosis, por 2 razones. Principalmente en México todavía tenemos un 78% de la población que no tiene esquemas completos, o que tienen una vacuna y no han recibido la segunda, o que no han recibido ninguna. Entonces, tomar una tercera dosis aquí es quitarle la vacuna a alguien que todavía no ha recibido. Y segundo es, los estudios han mostrado que puede ser útil en personas de edad avanzada con baja inmunidad, y recordemos que estas vacunas están hechas en base a la variante original, la cual ya no existe.
O sea, la variante a través de la cual se crearon estas vacunas ya desapareció. Necesitamos probablemente vacunas en un futuro cercano que tengan la posibilidad de cubrir mutaciones que tienen las nuevas variantes. Entonces, yo sí diría que tenemos que ser muy cautos con terceras dosis. En este momento, sobre todo en nuestro país, no es como Israel, que empezó a vacunar en diciembre de una forma acelerada y ya llevan, por lo tanto, 9 meses o 10 meses de personas que recibieron las dosis completas. Aquí no es el caso. Esperemos un poquito, no quitemos vacunas y seguramente pues sabremos más conforme va pasando el tiempo. Conforme ha pasado la pandemia hemos ido aprendiendo cada vez más del virus. Paco Moreno, finalmente te pregunto, hay una entrevista publicada en el periódico La Prensa en Argentina donde atribuye declaraciones al doctor Vladimir Zelenko, que ha resultado uno de los más duros críticos de la pandemia, y dice que tras desarrollar un protocolo que salvó a miles de pacientes, explica por qué las vacunas contra este virus no solo son innecesarias, sino un veneno. Dice cómo se orquestó la psicosis mundial y denuncia la hipocresía de los médicos que ocultan la verdad. Dice que todo esto es una conspiración. ¿Qué te merece? No sé si conocías esta declaración. Pues no, desafortunadamente hay muchas declaraciones de algunas personas con esta cuestión de antivacuna. Yo le invitaría a que pasara visita con nosotros y viera que la mayor parte de los pacientes que tenemos ahorita en el hospital, intubados graves, son pacientes que no lograron vacunarse por edad o porque no quisieron vacunarse y ya cuando llegan aquí a urgencias y te piden la vacuna es demasiado tarde. ¿Urge vacunar a los niños a partir de los 12 años? Urge porque estamos teniendo clases presenciales, es un grupo de edad con mucha movilidad, son adolescentes, no solamente es el hecho de que vayan a clase, sino también el que están ávidos de tener pues una vida social un poquito más abierta. Ya se demostró en muchos países que esto es algo que funciona y pues debemos de apurarnos porque ya en otros países van a empezar a vacunar de 5 años en adelante y nosotros todavía no llegamos a esos grupos de edad. Te agradezco muchísimo, Paco Moreno, tu tiempo y la explicación que nos brindas. Estaremos en contacto si nos permites. Con todo gusto, Pepe, y un saludo a tu auditorio y a seguirnos cuidando. Claro que sí, a seguirnos cuidando, por supuesto, es la receta del doctor Francisco Moreno, no cabe duda. Vamos a ver cómo viene esta época próxima, ya de los fríos por el final del otoño, bueno, el otoño y el invierno. Dice el doctor Francisco Moreno, si no vemos un importante repunte de contagios, podríamos pensar que podría para el año que viene ir descendiendo el tema de la agresividad del COVID-19, aunque dice ese virus va a estar permanentemente con nosotros. Permítame un paréntesis, está en la línea telefónica Mara Patricia Castañeda, coordinadora de Televisa Espectáculos, a quien le agradezco de antemano haber aceptado esta llamada telefónica, porque hoy murió Queta Jiménez, la Prieta Linda, una mujer que dejó huella profunda en la música mexicana, en la música ranchera, murió a los 88 años de edad. Mara Patricia, estamos tristes por la muerte de la Prieta Linda, una mujer que fue muy cercana a Juan Gabriel, por cierto. Es correcto, Pepe, muy buenas tardes y buenas tardes a todo tu público, a todos tus radioescuchas y todas las personas que te siguen. Efectivamente, Enriqueta Jiménez, Queta Jiménez, la Prieta Linda, como la conocíamos todos, por cariño falleció a los 88 años, como decías, de causas naturales y fue en su casa de aquí de la Ciudad de México. Esto fue confirmado por su familia, que bueno, pues sabemos que es una actriz y una cantante de la época de oro del cine mexicano, hermana de Flor Silvestre, que falleció el año pasado, el 25 de noviembre. Entonces, bueno, pues es unas hermanas que eran parte del cine, de la época de oro del cine mexicano y de la música ranchera, de la música mexicana. ¿Qué lugar deja en la música regional mexicana esta mujer que logró, por cierto, y tú lo recordarás mejor que nosotros, sacar a Juan Gabriel de la cárcel de Lecumberri cuando estaba acusado de un robo? Era muy joven Juan Gabriel. Es correcto, Pepe, ellos se conocieron a la Prieta, le dieron, por algún contacto, le dijeron que había un chico ahí que quería pues platicar con ella, entonces lo fue a visitar a la cárcel, ella cuenta porque le dolió mucho evidentemente el fallecimiento de Juan Gabriel y escribió incluso un texto que está en las redes
donde ella decía que pues lo conoció entre cuatro paredes, pero su cuerpo era el que estaba ahí porque sus ganas de triunfar estaban fuera. Entonces ella, a través de sus contactos, lo ayudó a salir de la cárcel, porque además era un delito menor y además al parecer era inocente, y de ahí ella lo impulsó para que fuera el artista que logró ser, y que siempre fue muy agradecido Juan Gabriel y siempre pues tenía en mente a la Prieta Linda. Además, pues la Prieta, que te digo, era una mujer encantadora y además una de las más grandes figuras de la canción ranchera y por supuesto del cine. Grabó más de 30 discos, hizo más de 40 películas. Ella pues es guanajuatense, entonces imagínate cómo están. Ella se casó con un periodista incluso, con el periodista Raúl Vieira Campos, y tuvo 3 hijas. Ellas fueron quienes nos confirmaron la noticia, y además, bueno, pues la recordamos hay muchas personas que la recordamos en sus presentaciones de Noches Tapatías, en el estudio de Lola Beltrán, cuando la música ranchera ocupaba un lugar importante en nuestro mundo. Pues gracias, Mara Patricia, por hacer este bosquejo de la vida a grandes rasgos. Claro, ojalá pudiéramos tener más tiempo. A grandes rasgos, esta figura sin duda importante en la música ranchera mexicana, en la historia del cine mexicano también, de aquellas películas. Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda, murió este martes a los 88 años de edad. Gracias por comentar y por recordar. Gracias a ti, Pepe. Saludos, hasta pronto. Gracias, Mara Patricia Castañeda, coordinadora de Televisa Espectáculos, lamentando la muerte de la Prieta Linda, una mujer que tuvo mucho que ver en la vida de Juan Gabriel. Ya lo explicaba Mara Patricia con todo detalle. Incluso cuando Juan Gabriel no era famoso, cuando apenas comenzaba el principio de su carrera, detrás de él estuvo siempre la Prieta Linda, que lo admiraba muchísimo por su talento. Una mujer que supo leer en los ojos de Juan Gabriel el éxito que traía guardado. Y bueno, a todo mundo le consta esto que acabo de decir. Hagamos una pausa muy breve. Descanse en paz, la Prieta Linda. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. En la línea telefónica tenemos comunicación con Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, quien ayer rindió su 4º informe de gobierno. Gobernador Alfredo, gusto en saludarte, muy buenas noches. Pepe, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio, buenas noches. Buenas noches, pues creo que te fue bien, tuviste un verdadero desfile de morenistas asistentes a tu informe, además, claro, del Congreso del Estado. Fue un informe, yo diría, muy completo. Primero, pues porque son 4 años, además de logros, de avances, de trabajo, con muchos retos, Pepe. Han sido, pues, épocas complicadas. Inclusive, por ejemplo, estos últimos 18 meses con la pandemia ha sido una época difícil. Pero a pesar de lo complejo, a pesar de lo difícil, no nos hemos detenido. El Estado de México sigue adelante. Seguimos trabajando junto con la gente del Estado de México para, pues, generar mejores oportunidades, salir adelante del reto de la pandemia, la generación de empleos y seguir impulsando el desarrollo del Estado. ¿Qué pasa, Alfredo? Aprovecho para preguntarte con el tema de la tragedia sucedida en la ladera del Chiquihuite, en el municipio de Tlanepantla. ¿Qué pasa con las familias que no van a poder regresar a esos terrenos, obviamente resultado de la invasión? Pero es gente que por necesidad hubo de buscar un techo donde pudo y se colgó de la montaña y ahora es muy peligroso. ¿Qué va a hacer tu gobierno para ayudar en la reubicación, de la cual, por cierto, habló hoy el presidente de la República? Claro, primero pues es un hecho, como tú lo has ido comentando en días pasados, un hecho lamentable en donde 3 personas perdieron la vida y a causa de las lluvias, pues el sismo, hubo un desgajamiento precisamente del cerro, afectando algunas viviendas. Ya se desalojaron las que están en riesgo. Hay que desalojar más viviendas porque hay todavía otro pedazo de cerro que tiene riesgo de que con más lluvias pueda tener también otro desgajamiento, y hay que, pues primero que nada, pues evitar cualquier afectación a las familias que viven en esta zona. Ya se está trabajando con ellos, hay varios albergues que están a disposición para que se puedan reubicar temporalmente algunas familias. Son cerca de 172 casas o familias, 172 familias, porque algunas son viviendas de 2 o 3 niveles, que están en zona de riesgo, y
se les está apoyando para, primero, pues reubicar, y segundo, para que puedan tener ellos un espacio más adelante en conjunto con el gobierno de México, con el gobierno federal, para que puedan tener pues un espacio de vivienda para poder ser reubicados. ¿Qué cuentas, Alfredo del Mazo, entregas al pueblo del Estado de México en temas tan importantes como la seguridad o la inseguridad y la violencia que de ahí deriva? Es una prioridad para seguir atendiendo. Hemos avanzado en varias áreas en la parte de seguridad y también hay pendientes que hay que seguir atendiendo, Pepe. Déjame primero decirte que hemos reforzado mucho pues toda la parte de tecnología, la parte de equipamiento, la parte de profesionalización de nuestros cuerpos policíacos. Este año cumplimos el compromiso de duplicar el número de cámaras de videovigilancia que hay en todo el estado para tener una respuesta más rápida. Hemos incrementado el parque vehicular casi en un 32% de lo que teníamos al principio. Logramos, hoy en día le destinamos pues casi un incremento del 39% del presupuesto original a seguridad. Creamos la Policía de Género para atender delitos que tengan que ver con violencia de género, para prevenirlos y atenderlos. Creamos la Policía Cibernética para temas que vienen a través de las convocatorias y pues trabajos de las redes sociales para querer delinquir a través de estos esquemas de redes sociales, y en un trabajo en coordinación con pues fuerzas federales, estatales, municipales, hemos logrado, Pepe, que el índice delictivo general, que es el que abarca todos los delitos, tenga una disminución del 5.48%. Es decir, si sumamos y hacemos una ponderación de todos los delitos, la gran mayoría han disminuido y todavía hay pendientes para poder tener un mejor avance. Pero creo que se ha hecho un trabajo importante. Quiero resaltar también que lo estamos haciendo en coordinación con la Ciudad de México. Por primera vez, Pepe, pues ahora la Policía del Estado de México comparte frecuencias con la de la ciudad, llevamos a cabo operativos conjuntos, la Policía del Estado cruza la ciudad y la de la ciudad al Estado. Esto nos ayuda a llevar a cabo operativos focalizados con una mejor respuesta, y esto nos va a dar mejores condiciones de seguridad en toda la zona del Valle de México. ¿Cómo es tu relación, por cierto, con el gobierno federal? ¿Cómo estás viendo al gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Cómo se incorpora el Estado de México en armonía o en disidencia con Andrés Manuel López Obrador? Hay una gran coordinación, un trabajo de la mano con el gobierno federal, Pepe. Hay que reconocer varias de las obras, de entrada 3 de las obras más importantes de toda la administración del presidente de la República están en el Estado de México. Una es el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la otra es el tren interurbano México-Toluca y ahora también el tren suburbano para conectar con el nuevo Aeropuerto Felipe Ángeles. Esto es una gran oportunidad como Estado porque nos permite tener estos polos de desarrollo en donde se detone inversión, se genera infraestructura. Como gobierno del Estado estamos apoyando mucho en la conectividad para tener más vías de acceso, tanto carreteras como de transporte masivo para esta región del Estado donde va a estar el nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y esto nos genera desarrollo y sobre todo inversión y empleo para el Estado de México. Por lo tanto, hay un trabajo coordinado, Pepe, así lo hemos venido haciendo desde el principio de la administración, sobre todo para dar buenos resultados a las familias del Estado de México. ¿Cuáles van a ser los pendientes, las prioridades para el último tercio de tu gobierno? ¿Cuántas obras tienes pendientes? ¿Te comprometes a concluirlas? Claro, primero vienen los 2 años más importantes porque son los años de consolidación de la administración, de concretar las obras, las acciones, los programas. Prioridades importantísimas, primero yo te diría el combate a la pobreza. Se ha hecho un gran avance, tenemos un programa que le llamamos Familias Fuertes, que abarca programas de apoyo alimentario, educativo, de apoyo para formación de emprendedores, de capacitaciones, de alimentario también, que nos permite pues ayudar a las familias más vulnerables. Con la pandemia se han ampliado las brechas de desigualdad y la pobreza ha crecido en todo el mundo, Pepe. Entonces, esa es una prioridad a la que hay que atender y a la que le estaremos dedicando tiempo y esfuerzo y trabajo en estos 2 años también que siguen hacia adelante. Otro tema pendiente, la inversión. Alfredo, ¿cómo estás viendo al PRI para 2024 y cómo te estás viendo tú? Porque terminas el gobierno en 2023, va a haber elecciones en el Estado de México. He hablado con políticos de por allá y me dicen que difícilmente el PRI podría volver a ganar las elecciones. ¿Tú ya te viste?
Yo te diría, Pepe, que en este proceso electoral que acaba de pasar, hubo, primero, pues, reconocer que hubo una gran participación. En el caso del Estado de México, el PRI tuvo un avance, tuvo una recuperación importante de espacios, de municipios, de distritos, se reposicionó y logró pues recuperar confianza ciudadana, y ahora lo que le corresponde al partido es cumplir y seguir trabajando cerca de la gente. Creo que esa es la responsabilidad que tiene como partido. Nosotros como gobierno debemos de seguir dando resultados, de trabajar como lo venimos haciendo, independientemente de las distintas fuerzas políticas, ponernos de acuerdo a nivel gobierno federal, Ciudad de México, municipios, para que le vaya bien a las familias del Estado de México. Y tú ya te viste también rumbo al 2024, tienes derecho, tienes ganas, ¿no? Yo me veo cumpliéndole a los mexiquenses estos años que restan de la administración, haciendo un buen trabajo, cerrando con una administración que dé resultados, que resuelva retos, que combata la pobreza, que ayude a brindar mejores condiciones de seguridad, de empleo, de oportunidades para los jóvenes, y ahí estamos concentrados, Pepe. Pues te agradezco mucho, gobernador, que nos hayas tomado la llamada, que nos hayas brindado la oportunidad de asomarnos a lo que está en este momento sucediendo en el Estado de México, donde la gente se ha quejado mucho por el incremento en los índices nacionales de inseguridad, porque el Estado de México ha encabezado estos índices durante largo tiempo. Ya nos explicaste lo que estás trabajando, también has hablado un poco del derecho, de los derechos humanos para las mujeres, que es una de las tareas que ha tenido tu gobierno importante, ver por la mujer mexiquense. Así es. Y por eso te digo, en materia de seguridad hay avances, hay resultados importantes, y en la parte de apoyo a las mujeres, muchas políticas y muchas acciones de fortalecimiento, de empoderamiento. De entrada, a los grupos más vulnerables hay un programa que es Salario Rosa, que es nuestro programa social más importante, que apoya a las mujeres en condiciones de vulnerabilidad para tener un mejor ingreso, para poder apoyarles en su alimentación, en el apoyo educativo para sus hijos, en el transporte, la movilidad, la atención de su salud, y eso nos ha permitido apoyar a más de 465,000 mujeres de todo el Estado de México. Pero así como tenemos esto, también hay programas de prevención de violencia, de respeto a los derechos de las mujeres, de apoyo para una igualdad de oportunidades a las mujeres en el Estado de México, y es la agenda de género que hemos impulsado desde el principio de la administración. Pues gracias, gobernador, gracias por estos minutos con la audiencia de Grupo Fórmula. Gracias, Pepe, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Hasta pronto, gracias. Igualmente, Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México, ayer en su cuarto informe de gobierno, y de lo que viene, pues ya escuché usted lo que él dice. Yo estoy ocupado, es lo que dicen todos los políticos, ¿no? Yo estoy ocupado en mi estado. Ya después platicaremos. Sí, porque le faltan todavía, pues, la tercera parte de su sexenio. Elecciones habrá, sí, en el año de 2023, hago la aclaración. Hagamos una pausa muy breve. Vamos a hablar con Leo Zuckerman sobre el tema de la objeción de conciencia que se discute y se ha discutido en la Suprema Corte de Justicia en relación con el aborto. Y también vamos a hablar con María Amparo Casar sobre el tema de los migrantes, que es en este momento un asunto de prioridad. Permítame una pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de ir con el maestro Leo Zuckerman y sus minutos de opinar, le informo que hubo un sismo en Melbourne, en Australia. El sismo de 5.7 grados ocurrió hace cuestión de minutos. La magnitud de este sismo aparentemente es baja, pero las intensidades por foco a solo 2 kilómetros de profundidad fueron importantes en zonas no preparadas para estas sacudidas. A través de Telefórmula estamos mostrando imágenes donde se ven justo en Melbourne algunos destrozos en paredes y en comercios y en edificios, donde sí es ostensible la intensidad que ahí se vivió, insisto, según los expertos, porque el foco del temblor estuvo a solo 2 kilómetros de profundidad, lo cual es muy poco, y aunque el sismo no es tan intenso, los efectos son bastante devastadores. No se habla de pérdidas de vidas humanas por el momento, acaba de ocurrir, ya es el jueves allá en Australia, nos llevamos 15 horas o algo por el estilo, querido Leo. ¿Cómo estás, Pepe? Pero sí estamos viendo las imágenes de algunos edificios con las fachadas lastimadas, vidrios rotos, techos de algunos comercios
en el suelo. En fin, sí hubo efectos graves, más graves incluso que los ocurridos en el puerto de Acapulco con el temblor del 7 de septiembre. En fin, esto es lo que nos reportan las agencias. Sky Alert lo reporta desde Melbourne, en Australia. Vamos contigo, Leo. Pepe, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Tema polémico. Buenísimo tema el día de hoy. Lo que ha discutido la Corte en la última semana sobre el tema de la objeción de conciencia para analizar hasta qué punto debe prevalecer el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que tolera que los médicos, por razones éticas, religiosas, de conciencia, puedan optar por no practicar un aborto. Ahora que ya es un derecho de la mujer, según ha dicho la Suprema Corte, el hecho de que no se le criminalice por practicar el aborto. Ojalá haya sido preciso. Es correcto, Pepe. Mira, este es uno de esos temas fascinantes porque hay dos derechos encontrados. Yo en lo particular estoy a favor de que las mujeres tengan el derecho a interrumpir un embarazo de manera voluntaria, pero también estoy de acuerdo con el derecho a la objeción de conciencia, es decir... Que el médico diga no quiero... El médico, los enfermeros, el personal sanitario diga, oiga, pues yo no le puedo asistir en este aborto porque eso va en contra de mis creencias religiosas. Entonces, cuando están encontrados dos derechos, la pregunta es ¿cuál prevalece? Es lo que está discutiendo la Corte, lo que ya discutió la Corte y dijo, no puede prevalecer el derecho de la objeción de conciencia de los médicos y el personal médico por encima del derecho de la mujer. Bueno, es que es más sofisticado que eso lo que dijo la Corte, porque fíjate, el día de hoy te comentaba, salió en el New York Times, publicado en el New York Times de hoy, un artículo donde lo que demuestra es que en muchos lugares de España están utilizando la objeción de conciencia para impedir los abortos, el derecho. Ahí sí es legal el aborto. En México se descriminalizó el aborto, pero en España es legal el aborto. Y lo que están diciendo es que muchas clínicas, médicos, enfermeros, están en contra de estos abortos y por lo tanto muchas mujeres pues no pueden abortar pues porque no hay hospitales y no hay médicos y no hay enfermos propicias, pues vamos, que no pongan en riesgo su vida. Exacto, mencionan que en Zaragoza y en toda la región alrededor de la región de Aragón, pues es muy difícil encontrar hospitales públicos o médicos o enfermeras que asistan a las mujeres en esta operación. Entonces las fuerzas conservadoras, fíjate, están utilizando este tema de la objeción de la conciencia para limitar el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo. Y ahí es donde entra el tema de México, que me parece muy interesante. Primero, la Corte hace unos días, tú lo dices bien, descriminalizó, declaró inconstitucional que se criminalice a las mujeres. Que metan a la cárcel a mujeres por abortar. Y a los médicos y personal sanitario que las asistan. Hay solamente 4 estados de la República donde está despenalizado el aborto. Así es. Pero hay 28 en donde no. Exacto. Entonces, bueno, las mujeres podían ir a la cárcel por realizarse un aborto y entiendo que hay mujeres en las cárceles en México por haber realizado un aborto. Lo que dijo la Corte, esto es inconstitucional. Muy bien, primer paso, entonces no se mete a la cárcel ni a las mujeres que aborten ni a los que las asistan. Y a esta semana lo que he visto es a la Corte hablando del tema, como tú dices, del artículo 10 bis de la Ley General de Salud, que dice que los médicos tienen el derecho a la objeción de conciencia. Eso dice ahora el articulado. Exactamente. Pero entonces lo que dicen los ministros, oiga, no puede estar definido la objeción de conciencia así de general. Tiene que haber límites a la objeción de conciencia, porque si no, nos puede pasar lo que dice el artículo del New York Times del día de hoy. Es decir, que una mujer vaya a interrumpir el embarazo y no encuentre en un hospital público o privado quien se lo realiza porque todos son objetores de conciencia. Entonces hay que ponerle límites. Por ejemplo, la Corte menciona el derecho es un derecho individual, no institucional. ¿En qué sentido? Que el médico A o B o C puede decir, pues sí, yo soy objetor de conciencia, pero el hospital del Seguro Social o del ISSSTE o la clínica privada no puede decir, este es un hospital de objeción de conciencia, sino que
tiene que haber en ese hospital médicos dispuestos a hacer, médicos que no estén dispuestos a hacerlo, pero médicos que también sí estén dispuestos a hacerlo, para no contravenir el derecho que tienen las mujeres a interrumpir un embarazo. Entonces, en ese sentido, también aquí el problema, y por eso es fascinante, Pepe, es que el Poder Judicial, en este caso la Corte, no puede legislar. Y entonces no puede poner ellos los límites a la objeción de conciencia. Entonces, ¿qué hacen? Exhortan al Congreso a legislar. Fue lo que hicieron. Sí. Hoy enviaron un exhorto en una discusión que duró cerca de media hora, no demasiado, para que no haya temporalidad, pero que el Congreso tenga tiempo suficiente para emitir nuevos parámetros. Es decir, reformar el artículo 10 bis de la Ley General de Salud, toda vez que se considera que ese artículo, donde se le da privilegio a los objetores de conciencia, quede bien establecido, Pepe. Por ejemplo, esto de que haya objetores de conciencia, pero haya otros médicos que sí estén dispuestos a hacer el procedimiento. O, por ejemplo, otro límite que mencionaron en su discusión los ministros es que los objetores de conciencia no pueden hacerle al paciente juicios morales o religiosos. No pueden decirle, oye, lo que tú estás haciendo está mal, esto va en contra de las leyes de Dios, en fin, porque eso es emitir un juicio que las mujeres, pues desde luego, en esta terrible situación de que tengan que ir a interrumpir un embarazo, ya de por sí ir a hacer un aborto es terrible, pues imagínate que el propio doctor o las enfermeras pues estén insistiendo o le traten de insistir a la mujer que no lo haga, ¿no? Ahora, la conclusión al momento es que el artículo 10 bis, como está, sigue vigente. No, está invalidado por la Corte. No lo declararon inconstitucional, pero lo declararon inválido. Ese es lo que dice el comunicado de la Corte, Pepe. Que como está inválido porque está muy vago y tiene que tener límites. Así lo entendí. Y hace el exhorto al Congreso para que legisla sin límite de tiempo. Exacto. Sin un plazo perentorio, decida. Así es. Y ahí el legislativo, vamos a ver qué tanto imperan las fuerzas liberales o conservadoras en el Congreso. Porque, mira, lo que estamos viendo es una ola liberal por parte de la Corte de liberalizar, de legalizar el aborto, pero pues va a venir, como ha venido en otros países, la reacción conservadora. Y vamos a ver si los conservadores pues logran parar esto en el Congreso para, como pasa y como dice el artículo de New York Times hoy en España o en Italia, que están utilizando este vehículo de la objeción de conciencia para limitar en la práctica el derecho que tienen las mujeres a abortar. Finalmente, todo esto, Leo Zuckerman, muy bien, el derecho de la mujer, muy bien, el derecho de la objeción médica, muy bien. Sí. ¿Y el derecho de los no nacidos, quién lo defiende? Pepe, pues ahí te estás metiendo en uno de los grandes temas, en el tema del derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo, porque la pregunta es cuándo el producto de una gestación empieza a ser una persona. Y ese es el gran tema que ya discutió, por cierto, la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando el producto empieza a ser una persona y por lo tanto tiene derechos también como lo tiene la mujer, ¿no? Y ese es un tema fascinante, Pepe, porque yo soy y he leído mucho al respecto, te lo puedo decir, me convence a mí el argumento de que un producto de una gestación no comienza como piensan muchas gente, sobre todo religiosa, que empieza en la concepción, una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide. Yo no creo eso. Sí están vivos esas células que se han sido fecundadas, pero yo no las considero una persona. ¿Cuándo las considero una persona? Y este es el argumento que a mí me convence, cuando empieza a haber actividad cerebral, Pepe. Cuando empieza a haber conciencia. Y déjame ponerlo de esta manera, y se puede medir, ¿no? Cuando el cerebro se empieza a formar en ese producto de la gestación, y puedes empezar a ver cuando hay actividad eléctrica en esa persona y por lo tanto ya la puedes considerar como una persona consciente. Déjame ponerlo de otro lado. ¿Tú crees que una persona que ya perdió la actividad cerebral,
es que tienen muerte cerebral, gente ya mayor que en un accidente o por enfermedad perdió ya la actividad cerebral. ¿Está viva o está muerta, Pepe? O sea, puede estar vivo en el sentido de que la mantienen con el corazón y los pulmones y, en fin, están funcionando, pero ya no tiene conciencia, Pepe, ya tiene muerte cerebral. ¿Está viva esa persona? ¿Tú qué dirías? ¿No te gustó que te lanzara de regreso la pregunta? No, ¿verdad? la pichada. No, la pichada. Pues mucha gente piensa que ya no, que ya esa persona ya tiene muerte cerebral y por lo tanto pues ya está muerta, asumamos que está muerta, ¿no? Pues lo mismo pasa con un feto, con un, digamos, no sé cómo llamarlo. Me hiciste pensar en Michael Schumacher, este piloto de la Fórmula 1, que quedó en una condición prácticamente de vegetal. Sí. Te lo menciono porque está de y ya moda. Está vivo. Digo, lo mantienen vivo. Lo mantienen vivo de manera artificial. Así es. ¿Es eso vida? Entonces ya no es una persona. Pues bueno, cada quien tiene sus definiciones, pero en el caso... ¿Es lo que me estás queriendo decir? Sí, es lo que te estoy queriendo decir. Pues sí, no sé tú, pero si yo perdiera mi muerte cerebral, yo tengo escrito con mi notario que a mí me desconecten y me voy y ya me morí, ni modo, es parte de la vida. Pero lo mismo, utilizo este mismo símil para decirte... ¿Cuándo podemos decir que ya tiene derechos esa persona? ¿Ya se puede considerar esa persona ese producto de la gestación? Cuando tiene, yo creo, actividad cerebral. Es un tema muy polémico, Pepe, muy controversial. Muchos dicen no es desde la concepción, otros dicen no es cuando ya el bebé, por ejemplo, hay otros que dicen cuando el bebé ya puede vivir fuera de la madre, ¿no? Todavía hay gente que dice... Yo me quedo con lo que tú decías de la actividad eléctrica cerebral. A mí me convence ese argumento, ¿no? Bueno, es uno de los argumentos. Es uno de los argumentos. Está la discusión. Desde luego, cuando comienza la vida, pero no la vida pensando en que las células están vivas, sino cuando puedes decir esto ya es una persona y por lo tanto el Estado le debe de dar derechos igual que a la madre. No se trata de sacarle el bulto a la discusión. No. Pero tenemos que ir a un corte. Bueno, puedo pasar, a mí me encanta este tema, pero pues... Le seguimos cuando tú dispongas. Cuando tú me digas, Pepe, tú eres el jefe, con mucho gusto lo seguimos. Porque a mí es un tema fascinante de políticas públicas, de derechos, de moral, de religión, que tiene que ver con todas... No es que yo esté a favor del aborto, o sea, yo estoy a favor de que cada mujer individualmente decida. Muchas decidirán, yo no quiero abortar, pues creo perfecto. que es la decisión más difícil para una mujer. Para todas las mujeres, Así Pepe. Es. Nosotros los hombres... Para todos los seres gestantes. Nosotros los hombres ni nos los podemos imaginar. Pero entonces que cada mujer decida de acuerdo a sus creencias y de acuerdo a sus valores. Y no que el Estado les prohíba y menos que las criminalice, Pepe. Gracias, Leo. Gracias a ti, Pepe. Gracias, Leo. Leo Zuckerman. ¿A usted qué le parece? No nomás esté ahí oyendo. Piénsele y aléguele. ¿Sí? Aléguele y comuníquese. Porque esto es un tema, por supuesto, que a todos nos compete, independientemente de las creencias religiosas. Así es. Vámonos a una pausa breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación con la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Doctora Casar, muy buenas noches, bienvenida. Pregunta, luego para una respuesta breve y corta. ¿El sueño americano que persiguen los haitianos es la pesadilla mexicana? ¿Cómo la ves? Pues mira, lo primero que te tendría que decir que sí, era imposible prever el flujo migratorio de los haitianos y el desbordamiento en ambas fronteras, pero dicho esto, que pues la pobreza es tal que no tiene sentido hablar de nada más salvo de la protección de ese derecho fundamental de los haitianos o de cualquier ser humano, que es a no ser castigado por tener, y mucho menos maltratado por tener hambre y buscar cómo aliviar el hambre, ¿sí? La respuesta, pues por más compleja que sea la situación, Pepe, y no quisiera estar en los zapatos del gobierno de López Obrador, es inadmisible el trato que se les está dando por parte de Estados Unidos y por parte de México a los haitianos. Y que Blinken le haya explicado, el secretario de Estado, a Ebrard, que pues hubo
una mala información para los que controlan o para los que manejan a los haitianos, o los que los organizan, pues no es suficiente, Pepe, para justificar este maltrato. Creo que aún considerando que los programas de empleo o Sembrando Vida funcionasen, que no funcionan, ya está aprobado en el caso de México, se está hablando de largo plazo y el hambre no es de largo plazo, Pepe. El hambre es de hoy, estamos en presencia de una crisis humanitaria y pues en vez de estar hablando en la cumbre latinoamericana de cosas como la agencia espacial, bien podrían haber tocado el tema migratorio, que por cierto ni siquiera mereció una palabra de los mandatarios, ¿sí? Habría formas de hacer que cada país recibiera una cuota de haitianos, qué sé yo, pero lo primero, defender los derechos a no ser maltratados de estas personas que están aquí, pues no por su gusto, ¿no? Entonces, México, desde tu punto de vista, no está tomando en serio la dimensión de esta crisis migratoria que es ya humanitaria. Pues está tomando medidas que me parece que no funcionan. Se la está tomando en serio, sí, pues se le están desbordando las fronteras y tiene un vecino del norte que le está exigiendo que detenga ese flujo migratorio y lo ha estado haciendo. Lo que, insisto, es inadmisible es el trato que se les ha dispensado a los haitianos y que los estados que hoy forman la Organización de los Estados Americanos, incluido Estados Unidos, pero todos los que vinieron a la cumbre, Pepe, que no hayan podido tocar este tema de, como bien lo llamas tú, de crisis humanitaria y decir, a ver, hay 113,000 haitianos, bueno, pues vamos a tomar cuotas por país según las posibilidades de cada país. Alguna solución global, igual que decimos del COVID, que tiene que ser una solución global, pues lo mismo. La migración está siendo, la vimos pues hace unos años y la seguimos viendo en España, la vemos en Alemania, etcétera. Pues hay que dar solución a estas cosas de esa manera, pero no con golpes de los agentes migratorios o con detener por la fuerza a las personas que quieren ingresar, pues no vamos a ningún lado. ¿Está jugando México a las vencidas? México y Centroamérica está jugando con Estados Unidos. Por un lado, México le está exigiendo a Estados Unidos parar el bloqueo a Cuba. Quedó muy claro en la cumbre de CELAC. Sin embargo, en el tema centroamericano, México tiene una actitud diferente. Está pidiéndole ayuda a Estados Unidos. Es un poco esquizofrénico, ¿no? Sí, algunos los han calificado, Pepe, en efecto, como un juego perverso. Me parece mejor lo que dices tú. Es una cosa esquizofrénica, absolutamente incongruente, que por un lado estés golpeando a los Estados Unidos y que por el otro lado les estés pidiendo que ellos sean los que resuelvan esto. Pero en fin, nuestra política exterior en este gobierno no ha sido tampoco como para presumir. Gracias, doctora, gracias como siempre, un saludo, cuídate mucho. Saludo para ti, Pepe, y todos. Claro que sí, por supuesto, la doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio. Una pausa muy breve, volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy en la ciudad de Nueva York comenzó la 76ª Asamblea General de las Naciones Unidas y su secretario general, el portugués Antonio Guterres, con este tono la inauguró. El secretario general de la ONU ha inaugurado este martes la Asamblea General, haciendo sonar la señal de alarma ante un mundo que nunca ha estado tan amenazado ni tan dividido. The world must wake up. El mundo debe despertar, estamos al borde de un abismo y moviéndonos en la dirección equivocada, decía Antonio Guterres a los líderes internacionales reunidos en Nueva York. El secretario general suspendió a la comunidad internacional en la vacunación frente al COVID-19. Esto es una acusación moral del estado de nuestro mundo, es una obscenidad. Hemos aprobado el examen de ciencias, pero hemos suspendido en ética. El secretario general urgió a los estados a hacer su parte contra la emergencia planetaria que supone el cambio climático y no esperar a que otros se muevan primero. Pese a todo, Guterres dijo que él mantiene la esperanza y apostó por reforzar las instituciones multilaterales y por el diálogo para restaurar la confianza.
más importante en las noticias. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice usted la fórmula financiera. Lo esperan los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares, y en Telefórmula, Leonardo Curcio. Gracias y hasta mañana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.